La maternidad y la culpa. La pregunta sería, ¿qué madre no se ha sentido culpable nunca, no? Creo que todas en algún momento o en varios momentos nos hemos sentido culpables y la verdad que es una de las culpabilidades que más nos puede afectar, porque en definitiva la culpabilidad es un estado emocional que se vive con sufrimiento, se padece y suele aparecer cuando sentimos que hemos fallado al otro, en este caso una relación tan significativa como pueden ser nuestros hijos, o que consideramos, juzgamos que no estamos cumpliendo unas normas éticas o simplemente no estamos siendo leales a nuestros valores o a lo que consideramos que debe de hacer o ser una madre. Entonces, realmente es un tema que vale la pena reflexionar y vale la pena que cualquier madre, en definitiva también el padre y cualquier ser humano, pero sí que es cierto que es un tema que preocupa muchísimo, ¿no? A las madres, en qué estoy fallando como madre, cómo estoy perjudicando a mis hijos, estoy siendo o no la madre que necesitan. Y esto acarrea muchísimos sentimientos de culpabilidad. Pero para poder ofrecer realmente un recurso válido para la culpabilidad de las madres, yo lo primero que sugiero es frenar y ser consciente de algo muy importante. Y es que la culpabilidad que sentimos es un juicio que hemos realizado contra nosotros mismos. Y por lo tanto, lo primero que debemos hacer es frenar e intentar comprender el origen de este juicio que nos hemos hecho a nosotros mismas, en este caso como madres. Cuando aceptamos que la culpabilidad que sentimos puede estar alejada de la realidad que pasa ahí fuera y puede ser más un sentimiento y una interpretación, una percepción errónea de la realidad, es un primer paso para frenar e indagar. Entonces, cuando una realmente detecta qué es lo que le hace sentir culpable, porque esto ya es un primer paso, ¿no? Los que hemos tenido la suerte, ¿no?, de observar o de hacer, ¿no?, consultas en bioneuroemoción, sabemos y vemos que muchas veces nos explicamos un discurso, nos explicamos unos motivos, nos explicamos unas historias que normalmente son falsas y realmente no señalamos el origen de nuestra culpabilidad. Pero el primer paso es asumir, ok, me siento culpable, muy bien, freno. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué hay detrás de esa culpabilidad que realmente me hace sentir tan mal, ¿no? Entonces, el primer paso es detectar qué me hace sentir culpable, ¿no? Que ya es un primer paso importante. Especificar. Dejar de decir, ay, me siento culpable, soy mala madre. No, vamos a especificar, vamos a indagar. ¿Qué me hace sentir culpable específicamente? ¿No paso suficientemente tiempo con mis hijos? ¿Siento que no dedico el suficiente tiempo de mi vida a estar con ellos y a disfrutar con ellos y acompañarlos? ¿Siento que trato mal a mis hijos? ¿Siento que soy a veces agresiva o que no los trato con el amor, la comprensión y el cariño que debería? O quizás siento que mis hijos no son lo suficientemente independientes. Siento que dependen demasiado de mí, que he educado de una manera a mis hijos que no son autónomos, que no son independientes y quizás tienen 20 años, 30 años, 40 años, no lo sé, y siguen dependiendo de mí en muchos aspectos que quizás no deberían. El primer paso es qué es lo que me hace sentir culpable, saber describir, ¿no?, especificar qué es exactamente la situación que me hace sentir mal. Una vez hemos detectado y especificado qué es lo que me hace sentir mal, tenemos que intentar indagar en la información inconsciente,
Es decir, ¿qué motivos, qué información hay inconsciente para que yo haya generado esa percepción y esté viviendo ese desequilibrio emocional, esa culpabilidad que me va afectando mi día a día y que me persigue, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en una culpabilidad cronificada durante el tiempo y no sabemos cómo salir de esa sensación, ¿no? Y no sabemos muy bien cómo solucionar ese desequilibrio interno, ¿no? Entonces, cuando realmente comprendemos con una visión más profunda qué está explicando, qué información inconsciente está explicando esa percepción, ese patrón que yo tengo, es muy liberador, porque nos comprendemos a un nivel más profundo y nos dejamos de juzgar. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de no paso suficientemente tiempo con mis hijos. Siento que no disfruto, que no los atiendo como debería, con la calidad que debería o con el tiempo, ¿no? Podemos hablar de la calidad del tiempo o la cantidad de tiempo. Sea como sea, siento que no paso suficiente tiempo con ellos. Muy bien, quizás cuando yo era pequeñita, en mi sistema familiar, mi padre o mi madre no me dedicaban suficiente tiempo, yo me sentía totalmente sola. Si estaba con ellos, siempre estaban ocupados con preocupaciones, con trabajo, con quehaceres, y yo no sentía esos espacios, esos instantes de conexión emocional con ellos, donde me sintiera atendida, comprendida, acompañada, ¿no? Quizás estoy intentando compensar esa herida no cubierta en mi infancia y siento que nunca es suficiente para estar con ellos. Siento que por mucho que me esfuerce en dedicar tiempo, en estar a su lado, en atenderlos, en acompañarlos, siento que nunca es suficiente porque realmente lo que estoy intentando es subsanar una herida que es mía y no es una necesidad real de mis hijos, ¿no? Quizás realmente sí es verdad que paso muy poco tiempo con mis hijos y quizás responde a un patrón inconsciente, a una información inconsciente grabada a fuego en mi inconsciente, que realmente lo que pasaba cuando yo era pequeña es que mi mamá se sentía ahogada de encargarse de los hijos y mi papá nunca estaba presente, siempre estaba ausente. Y quizás una manera de resolver esa situación y de compensar esa situación familiar de cuando yo era pequeña es yo ausentarme y dejar espacio al padre, dejar que el padre tenga ese protagonismo, llene ese espacio emocional en mi propia familia y yo estoy ausente, pero en verdad mi corazón siente que quiere estar presente. Quizás otra motivación inconsciente podría ser que cuando yo era pequeña, en este caso mi madre, todo el tiempo abarcaba mi tiempo. Todo el día estaba ahí, no me dejaba desarrollarme, no me dejaba tener mis espacios independientes a ella, ¿no? Es como que abarcaba toda mi vida y de manera inconsciente por compensar ese agobio, ¿no? Esa sobrepresencia de la madre, de manera inconsciente dejo hueco para que mis hijos no tengan esa asfixia de la presencia de la madre, ¿no? Por ejemplo. Todo esto, evidentemente, son ejemplos, ¿no? Entonces, fijaros que en todos estos ejemplos hay una herida emocional que en la experiencia de madre intentamos subsanar, intentamos compensar. Y sea cual sea la herida que estamos intentando compensar, siempre hay una percepción que nos está juzgando, ¿no? Voy a poner un ejemplo personal para que sea más fácil entender todo esto. Yo, por ejemplo, con mis hijos, una culpabilidad que tengo a menudo es no pasar suficientemente tiempo con ellos, no tanto a nivel cuantitativo, porque estoy cada día momentos con ellos por la tarde, por la noche, es decir, no a nivel cuantitativo, sino a nivel cualitativo, es decir, la calidad del tiempo. ¿Realmente cuando estoy con ellos estoy solo por ellos o estoy pensando 10.000 cosas de trabajo, de cosas que tengo que hacer pendientes, de organizar cosas, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que ciertamente a mí muchas veces me desequilibra, me hace sentir mal, siento una cierta culpabilidad. Entonces, indagando en esto, claro, comprendí
que cuando yo era muy pequeña, y no tan pequeña, sino durante toda mi infancia y adolescencia sobre todo, yo me sentí muy sola, ¿no? Me sentí que realmente sí, mi madre, mi padre podrían estar por casa por las tardes o llegaban tarde por la noche de trabajar, pero cuando los veía ocupados, siempre ocupados. Tenían que hacer esto, tenían que hacer lo otro, tenían que hacer esto, lo otro, esto, siempre ocupados. Nunca sentía esa conexión emocional con ellos o ese realmente acompañamiento por su parte de decir, ahora estoy por ti. Cuéntame, ¿cómo estás? Cuéntame, te escucho. Vamos a hacer lo que tú quieras. ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿A qué quieres jugar, no? Por ejemplo, o ya de más mayor, ¿de qué quieres hablar? ¿Quieres contarme algo? ¿Quieres explicarme cosas? Todo el contrario, ¿no? Siempre, especialmente mi madre, la veía, estaba presente, pero ausente, ¿no? Siempre estaba con mil cosas, ocupada, siempre haciendo cosas, nunca realmente presente, ¿no? Entonces, claro, yo juzgué o sea, desde muy pequeña sufrí y juzgué a mi madre por ello, ¿no? Por no tener una conexión más profunda conmigo, ¿no? Y la juzgué siempre. Y de hecho es un juicio que a día de hoy, cuando me despisto, aún lo siento y aún lo pienso y lo percibo así, ¿no? Y por eso, en la medida que yo soy capaz de dejar de juzgar a mi madre, de comprender que ella hizo lo que pudo en cada momento, no supo hacerlo de otra manera, ¿no? ¿Cómo podía yo pedirle a mi madre que me preguntase, ¿cómo estás, hija? Si ella era incapaz de preguntarse a ella misma, ¿cómo estás? ¿No? ¿Cómo podía yo pedirle que dejase de hacer siempre cosas y se centrara más en momentos de su vida, en ser y en disfrutar el momento en el presente y dejar de hacer, ¿no? ¿Cómo podía pedirle esto si ni tan siquiera ella lo hacía por ella misma, ¿no? No tengo el derecho de pedirle algo a alguien que ni tan siquiera sabía hacer por ella misma. Entonces, cuando yo me concentro en deshacer ese juicio hacia ella, en comprenderla y en comprenderme a mí, es en la medida que soy capaz de dejar de sentirme culpable porque deshago el juicio que en verdad tengo hacia mí, que no deja de ser el juicio hacia mi madre, ¿no? Entonces, cuando yo me veo con mis hijos y me veo que tengo tareas, me veo que tengo que hacer cosas de la casa, que no puedo estar jugando con ellos como me gustaría, que no puedo estar 100% volcada en lo que ellos en ese momento les gustaría, que tengo que trabajar, pues me lo permito, entendiendo que es más una necesidad mía de lo que me faltó de pequeñita que una necesidad suya. Que mientras yo sepa encontrar el equilibrio de ahora estoy por ellos 100%, luego estoy por el trabajo, luego estoy por las tareas de la casa, ¿no? Etcétera. Es decir, es encontrar el equilibrio, pero sobre todo es comprender que la culpabilidad que siento habla más de un juicio que yo emito hacia mi madre y hacia mí misma, de la herida que yo tuve en mi infancia y de la percepción que se grabó ahí a fuego en mi inconsciente, que no tanto la realidad. O sí, es mi caso, podría ser que realmente haya madres que en la realidad objetiva, por lo que sea, no pueden pasar tiempo con sus hijos o tienen muy poco tiempo. No importa, no importa la cantidad, porque para el espíritu, para el alma, para nuestro corazón, el tiempo es relativo. Hay minutos de oro, hay conexiones de oro, hay momentos mágicos. Y sea cual sea la situación de cada madre, seguro que podemos encontrar momentos mágicos, instantes, aunque sea una hora, dos, no lo sé, cada uno sus circunstancias y sus contextos, pero ¿de qué sirve sentirse culpable? Al revés, la culpabilidad tiene un peligro muy fuerte que es puro veneno, que es que no te deja estar en el presente. La culpabilidad te priva absolutamente de estar conectada en el presente. Y eso sí que lo sienten nuestros hijos. Nuestros hijos sienten a una madre
que está realmente en el presente, o una madre que está absorta con sus preocupaciones, con sus culpabilidades y con sus emociones negativas, ¿no? Esos estados nos cronifican, nos atrapan, y eso sí que perjudica a nuestros hijos. Entonces, sea cual sea la culpabilidad, mi premisa y lo que a mí me funciona es, aparte de comprender el para qué, es decir, de dónde viene, ¿no?, el origen de esta culpabilidad, ¿no? ¿Qué pasó en mi infancia o qué ha pasado en mi historia personal para que yo viva realmente este juicio hacia mí misma, tenga ese patrón perceptivo y sienta esto, ¿no? Aparte de comprender esto a un nivel más profundo, sobre todo es darte el permiso de perdonarte, y de saber que lo has hecho lo mejor que has podido, y de, una vez has comprendido todo esto, decir, vale, qué acciones pequeñas, qué cambios, pero siempre todo pasa, evidentemente, primero por un cambio de percepción, siempre, porque las acciones van después de la percepción. Cuando tú realmente te das cuenta que, en este ejemplo, ¿no?, que quizás no depende de la cantidad de tiempo, sino de la calidad. Y aunque a veces estés con ellos y te vengan preocupaciones, es normal, venga un tema de trabajo que tengas que atender, venga un tema familiar, yo qué sé, cualquier cosa, tú lo has intentado y tu propósito era estar ahí. Y eso ya es un regalo espectacular, porque tú lo estás intentando dar lo mejor de ti, y acepta que te vas a equivocar, que vas a hacerlo mal 1000 veces, pero reconoce en ti la capacidad que tienes de aceptar esos errores y de intentar aprender de ellos. Intenta observarlos, mirarlos de cara y decir, los acepto y voy a intentar buscar el equilibrio para crear y para sentirme de otra manera, sin polarizarnos, porque caemos en polarizarnos, ¿no? Voy a poner otro ejemplo, ¿no? A una madre que se sienta culpable porque porque siente, ¿no?, pues que trata mal, o a veces es un poco violenta porque grita, o porque, yo qué sé, pues se enfada, lo que sea, ¿no?, con sus hijos, ¿sí? A ver, ahora permitirme hacer un poco de broma. A veces es normal. Es decir, cuando has dicho 20.000 veces, no hagas esto, cariño, no hagas esto, te vas a hacer daño, no hagas esto, cariño, mira, te lo explico, mira, 25.000 veces, y al final tu hijo te la lía parda, se hace daño o rompe algo o lo que sea, al final es normal que perdamos la paciencia y nos enfadamos, y quizás pues elevamos el tono de voz o decimos una palabra que quizás nos hubiera gustado no decirla, o yo qué sé, ¿no? Entonces, es normal, ¿vale? Es normal que como seres humanos perdamos la paciencia, ¿sí? Aceptemos que vamos a cometer errores, y aceptemos que vamos a cometer pues errores donde vamos a perder la paciencia, donde vamos a decir una palabra que quizás en otro estado más de equilibrio no diríamos, y vamos quizás a hacer cosas que luego no nos vamos a sentir del todo bien. Vale, muy bien. Entonces, fijaros, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Una madre que se siente que podría tratar mejor a los hijos, que los trata mal. Bueno, pues quizás cuando era pequeña, en su sistema familiar, no se le permitía salirse del guión nunca, ¿no? Es decir, era un sistema familiar donde todos esperaban cosas muy específicas de ella y no podía fallar, sentía que no podía fallar a esos adultos que tanto necesitaban que ella los sosteniera, y que tanto necesitaban que esa niña pequeña los ayudase y estuviera por ellos. Entonces, cuando nos salimos del guión un poco y sentimos que no estamos haciendo lo que nuestro sistema familiar espera de nosotros o necesita de nosotros, sentimos una culpabilidad abrumadora, porque de pequeñitos no nos permitían salirnos del guión, no nos permitían experimentar, y ahora pues equivocarme un poco y rectificar, y ahora pues estar por mí y no estar siempre por lo que necesitaban los familiares, ¿no? Entonces, eso podría ser, ¿no?, una información inconsciente que haga que ahora de madres
no nos permitamos decir una mala palabra o fallar a nuestros hijos o pues eso, ¿no? Decirles algo mal dicho o hacer un grito o enfadarnos o lo que sea, ¿no? No nos lo permitimos porque estamos diseñadas para no fallar jamás las expectativas de lo que esperan en nuestra casa, ¿no? Eso podría ser un patrón posible. Otro patrón posible podría ser una casa donde no se permitía la violencia en ninguna de sus formas, ni un grito, ni una mala palabra, ni un golpe en la mesa, ni nada. Siempre una aparente no agresividad, que eso puede encerrar muchísima agresividad, porque los ambientes flexibles son los ambientes más sanos, donde se permita que alguien se exprese a veces de una manera vehemente y de una manera asertiva y a veces, ¿por qué no?, con un toque de agresividad, porque así lo siento y desde mi autenticidad me expreso, o a veces, evidentemente, tenemos la mayor empatía, suavidad, respeto, etcétera, ¿no? Es decir, los ambientes más saludables, no nos engañemos jamás, son los ambientes más flexibles. Pues quizás de pequeña vengo de un ambiente muy inflexible, donde la agresividad estaba muy juzgada y no se permitía ninguna de sus formas, porque evidentemente la agresividad tiene muchas formas, ¿no? Entonces, fijaros que quizás pues yo me juzgo porque pierdo la paciencia, pues meto un grito y digo, wow, o sea, estoy siendo un demonio, un auténtico demonio, ¿no? O también puede ser porque cuando en mi sistema familiar, pues imaginaros que había muchísima agresividad, muchísima, una agresividad muy, muy elevada, ya realmente preocupante, ¿no? Donde mi padre pues podía ser agresivo con mi madre o con los hijos, ¿no? Incluso a nivel físico, ¿no? Pues que pegaban o maltrataban o lo que fuese, ¿no? Un ambiente de maltrato. Pues claro, evidentemente, como madre, yo he vivido en un ambiente de maltrato emocional o físico y cuando yo me sale esa conducta, porque es lo que yo aprendí de pequeña, bueno, pues me siento pues Satanás en esta tierra, ¿no? Entonces, puede ser por muchas compensaciones, como os he dicho, a nivel inconsciente, ¿no? De nuestro sistema familiar. Sea lo que sea, aquí aplica la misma conclusión, ¿no? Que en definitiva tenemos que, por un primer paso, aceptar la situación, tener una comprensión más profunda de el para qué me estoy sintiendo culpable y el para qué estoy viviendo esa experiencia. Siempre, siempre hay una explicación, ¿sí? Y una vez hemos comprendido ese para qué, de dónde me puede venir esa herida, de dónde me puede venir, ¿no? Ese juicio que hice en su momento y que ahora me hago a mí mismo por hacer esa conducta, darme el permiso de tener otra percepción, de tener otra percepción más sana para mí misma, más amorosa y que me permita, evidentemente, desde esa comprensión, desde ese amor y desde esa aceptación, encontrar ese punto de equilibrio. Y siempre tenemos que ser flexibles, flexibles. Por ejemplo, imaginaros que, como decía, ¿no? Me siento culpable porque a veces siento que he tratado mal a mis hijos. Oye, es que hay veces que hay que poner límites y hay veces que si pego un grito es porque es que ya no me quedan más opciones, es porque lo he dicho 20.000 veces bien y mi hijo se ha hecho daño o mi hijo se puede hacer daño o pues alzo un poco la voz y intento hacerlo lo mejor que puedo, ¿no? Y quizás cometo un error o quizás no, quizás era necesario que pegue un grito en ese momento, no lo sé, nadie sabe, cada circunstancia se puede interpretar y evaluar de muchas maneras, pero lo que os quiero decir es que seáis flexibles con vosotras mismas, porque habrá veces que lo habréis hecho súper bien y con la mejor intención y corazón del mundo, y habrá veces que sin mala intención habréis hecho un error que tendréis que aprender de él y sin sentiros culpable, simplemente intentar aprender para en otra ocasión intentar buscar un punto de equilibrio que os permita gestionar la situación de una manera más funcional para vuestra culpabilidad y para los resultados de la situación, ¿no? Entonces, yo siempre, ¿no? Como decimos en mi promoción, al final la clave es la percepción, es cambiar, trabajar el cambio de percepción, ¿sí? Entonces, al final es sentido común. La culpa solo nos encadena, la culpa nos enferma,
Hay muchísimos estudios, ahora se va del tema, ¿no? Pero hay muchos estudios realmente que indican cómo los estados de culpa, que al final son un estrés cronificado en el tiempo, generan varios mecanismos internos, hormonales, que acaban afectando nuestros tejidos, crean inflamación, crean que el sistema inmune no funciona de manera óptima, una serie de cosas que pueden incidir, una serie de patologías y evidentemente afectan a nuestra salud mental, la culpa, ¿no? O sea, la culpa es una de las grandes responsables de nuestros problemas en salud mental, ¿no? Así que si amáis a vuestros hijos y queréis ser buenas madres, lo primero que tenéis que hacer es aceptaros en toda la plenitud, con vuestros errores, vuestros aciertos, vuestros más, vuestros menos, aceptaros y evidentemente desde la autoconciencia y el autoconocimiento intentar indagar, comprenderos para mejorar, ser cada vez mejores y evidentemente aprender para, como os decía, cada vez poder ofrecer una respuesta más flexible y equilibrada. Pero de verdad que no sirve absolutamente de nada, solo os perjudica a vosotras y a vuestros hijos que os quedéis en la culpabilidad. No sirve absolutamente de nada. Así que bueno, espero haber aportado alguna reflexión interesante y seguiremos trabajando para dar herramientas, para trabajar esa culpabilidad que en definitiva es una trampa del ego y que nos encierra a todos en una cárcel mental que nos hace mucho daño y lejos de acercarnos al amor propio, también nos aleja al amor hacia nuestros hijos, porque como os decía, la culpabilidad nos hace no vivir en el presente, nos desconecta del presente y nuestros hijos, si vivimos en el presente cuando estamos con ellos, es un regalo enorme que les podemos hacer para toda su vida. Así que nada, os invito a que intentéis aceptar los errores, soltéis la culpabilidad y os centréis en autoindagaros y en aprender para mejorar.